la figura del arrepentido? Bueno, la figura del arrepentido se incorporó en Argentina en el año 2016 con un proyecto que propuso el Poder Ejecutivo Nacional y que actualmente está vigente como ley, es la ley 27.304. Básicamente es lo mismo que ustedes escucharon hablar en Brasil. Las diferencias no son muy significativas y lo que hace esta ley es modificar dos leyes importantes, dos códigos importantes en materia penal. Por un lado, el Código Penal de la Nación y por el otro lado, el Código Procesal de la Nación. De esa manera, lo que se propone allí es una reducción de la pena en el caso del Código Penal. Así se propone una modificación al artículo 41 ter del Código Penal, previendo que aquellas personas que hagan acuerdos de colaboración puedan recibir una reducción de la pena. ¿Okay? La diferencia aquí en este punto con la norma brasileña tiene que ver con que Brasil permite incluso no aplicar pena. Nosotros en todos los casos tenemos que aplicar pena, que es la pena de la tentativa. Si quieren, para hacer un paralelismo directo con la causa que estamos hablando, aquí se está investigando en principio el delito de asociación ilícita. Sí. El delito de asociación ilícita en el Código Penal tiene una pena prevista de 3 a 10 años de prisión. Aquellos arrepentidos que en este marco del delito de asociación ilícita sean homologados por el juez van a poder recibir una pena entre 1 y 5 años de prisión. O sea, la reducción es significativa, pero no excluye nunca la pena. Claro, perfecto. Pasarían de 3 a 10 años a entre 1 y 5. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para acogerse para que se te dé la figura del arrepentido? Bien, los requisitos, a ver, básicamente se limita a un grupo de delitos, no pueden ser todos los delitos, sino que son algunos que están especialmente previstos, delitos aduaneros, por ejemplo, terrorismo, corrupción de menores, trata, asociación ilícita, delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero. Esa es la primera limitación, o sea, no es para todos los delitos del Código Penal, sino para algunos en particular. Y después que esto tiene que ver con una negociación directa que se realiza entre el fiscal y el imputado, que siempre tiene que estar, obviamente, acompañado por su abogado defensor. Y allí se hace un acuerdo donde se ofrece determinada información. Y aquí sí que es importante qué tipo de información se va a brindar por parte del imputado. Entonces, por ejemplo, tiene que brindar información que sirva para evitar o impedir que se realice un delito, o para esclarecer alguno que ya se cometió, o en su defecto para encontrar instrumentos escondidos de un delito que ya se cometió. Entonces, todo esto es parte de una negociación que se hace entre el fiscal y el imputado, que luego, como bien decían ahí en la mesa, tiene que ser homologado por el juez. Aquí hay una particularidad que creo que es importante poner de manifiesto. Nosotros estamos en Argentina en un sistema que es un sistema procesal mixto. Sí. Estamos tendiendo a un sistema acusatorio, donde el fiscal va a tener un rol mucho más importante y más protagónico. En el esquema que tenemos actualmente, la negociación sigue siendo de todos modos entre el fiscal y el imputado. La particularidad que hay es que el juez tiene que homologar, y básicamente lo que tiene que hacer el juez es verificar que el imputado tomó esta decisión de manera libre. Claro, está bien. Y justamente por eso es también importante la presencia del abogado defensor, ¿no? Y después hay una serie de requisitos que se van dando después, que tienen que ver también con la calidad y la veracidad de la información, porque incluso si la información no es veraz, se prevé la tipificación en un delito del Código Penal para castigar. Es decir, si miente. Exactamente. Y después la otra particularidad que digamos, es de nuestra norma y no es tan del mismo modo en la brasileña, tiene que ver con que se tiene que pasar información cuando es sobre algún otro de los imputados que sea de igual o superior jerarquía en la estructura criminal. Y esto es un dato que es importante, o sea, no va a poder el primero de la lista presentarse como arrepentido, sino que obviamente tienen que ser los de abajo y de ahí para arriba. Esto es una limitación, en la ley brasileña se prevé que lo puede hacer cualquier persona. Y después, otra diferencia con Brasil, y esta ya es la última, tiene que ver con que no pueden ser arrepentidos aquellas personas que hayan estado o estén en cargos que
que requieran para su remoción de juicio político. Es limitado, son muy poquitos, pero esas personas no pueden funcionar como arrepentidos en la ley argentina. Bien, clarísimo. González Guerra, una consulta. Desde que se puso en marcha la figura del arrepentido, ¿hay alguna estadística de si algún imputado que se acogió a esta figura aportó información falsa? No, de momento no tengo ese dato de que haya pasado. Es una ley bastante reciente, es 2016, pero sí que ha funcionado en varios casos y está funcionando muy bien. Yo creo que es una herramienta muy importante y por eso ponía de manifiesto esta diferencia con Brasil, que no es tan significativa, porque se suele escuchar que en realidad no tenemos la misma herramienta, que nos faltan herramientas procesales y penales para avanzar. Lo cierto es que esta ley del 2016 da todas las herramientas como para que se pueda avanzar. Es verdad que ustedes me pueden decir, quizás haya gente que no quiera arrepentirse en la medida que no se le excluye la pena, sino que se la reduce. Pero bueno, la diferencia de pena es significativa. Sí. ¿Es clave la figura del arrepentido para causas como la que estamos refiriéndonos ahora, de corrupción, de asociación ilícita? Sí, sin ninguna duda. Son causas penales que son muy difíciles de investigar si uno no tiene este tipo de herramientas. Con las herramientas clásicas y tradicionales del sistema procesal es muy difícil investigar estos delitos que nosotros llamamos delitos complejos. Por eso, si ustedes ven el listado de delitos que se prevén en la ley de arrepentidos, son los delitos de mayor complejidad y en los que en general hay estructura de organización delictiva, ¿no? que ahí es donde está el punto. Yo creo que en este caso en particular, aunque obviamente no lo conozco desde adentro y demás, hay un dato muy importante que tiene que ver con el hecho de que se están llamando indagatoria a empresarios, ¿no? Y ahí me parece que hay una llave que no hubo quizás en otros casos. ¿Por qué? Me parece que van muy probablemente a adherir a este régimen de arrepentidos y pueden pasar información interesante. Yo creo que en otros ámbitos hay una serie de códigos que quizás en el ámbito empresarial no están. González Guerra, Gabriel Suet le pregunta, si le dan la excarcelación a Centeno, ¿ustedes tienen previsto darle algún tipo de protección para evitar que sufra alguna presión, algún ataque? Sí, a ver, no está dentro de mi ámbito de competencia decidir si se le da protección o no. Eso tiene que ser un pedido concreto del juez de la causa, que él pide incorporarlo en el Programa Nacional de Protección de Testigos, y entonces el Ministerio de Justicia de la Nación proveerá todos los medios necesarios para hacer eso. Es una herramienta que no es un testigo, está prevista en el... Perdón que lo interrumpí. En este caso no se trata de un testigo. Igual podría dársele protección. Es un imputado, Centeno. Sí, justamente porque el programa es de testigos e imputados, ¿no? Claro. Entonces, el artículo, para que lo tengan claro, esta ley de arrepentido, en el artículo 14, prevé expresamente que puedan incorporarse a este programa de protección. La excarcelación dependerá, digamos, de la calificación final o del marco penal final que quede luego del acuerdo de colaboración homologado, ¿no? Y González Guerra, para ir cerrando, son 14 los detenidos en este momento por la causa de los cuadernos de la corrupción. ¿Puede haber la cantidad de arrepentidos siempre y cuando cumplan con todos estos requisitos que usted dijo, que es apuntar para arriba y aportar nueva información? Sí, puede haber muchos arrepentidos. Dependerá claramente de la estrategia que tenga el fiscal en concreto en la causa. Claro. Bueno, queda clarísimo, ha sido muy claro. Muchísimas gracias.